Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Allá a la distancia, bienvenidos también estos hermanos que se conectan. Es un día glorioso donde estamos celebrando a los papás, amén. Y con un ejemplo glorioso del Padre que tenemos celestial. Nuestros padres temporales, algunos ya no están, el mío ya se ha ido, pueden sentarse. Pero qué bueno que el Señor cubrió todas nuestras áreas. Necesitábamos un padre temporal, pero Dios, que es maravilloso y nos ama, nos deja bien claro que Él es nuestro Padre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Así que bienvenidos y Dios bendiga a todos los papás. Antes de seguir adelante, voy a pedir que el músico no se vaya, el baterista, por favor. No se me vayan, nomás los músicos. Los cantantes pueden descansar, ¿verdad? Y no estaba en el programa, pero aquí lo hacemos inmediatamente, ¿verdad? Y hay algo que la Biblia nos enseña a hacer fiesta en el cielo, y es cuando alguien entrega su vida a Cristo. ¿Dicen amén? Así que hoy por hoy queremos celebrar y dar la bienvenida a nuestra hermana Rosy Gandaría, que hace 8 días entregó su vida al Señor, amén, testificando. Y quiero con mucho respeto, hermana Rosy, decir estas palabras, que a pesar de la experiencia tan difícil que usted acaba de pasar, el mundo diría, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios tiene la culpa? Y usted se levanta y le dice, sí a Dios de nuevo. Y esto es glorioso, ¿dicen amén? Póngase de pie y déle palmas al Señor por nuestra hermana Rosy Gandaría. Manténgase así dándole palmas, hermana Gandaría. Quiero invitarla a que pase, que no se paren esos aplausos, esa música, que siga. Celebramos la vida en Cristo, dicen amén. Tania Rocío Gandaría, bienvenida a la familia del Señor. Dios le bendiga. Adelante, disfrútenlo. Más que esto está en el reino de los cielos. Dios la bendiga. Le damos la bienvenida así a nuestra hermana. ¿Puede sentarse, hermana? ¿Pueden sentarse? Nosotros somos buenos para hacer fiestas familiares y eventos, ¿verdad? Y se vale, gracias a Dios. Las familias hoy están haciendo fiesta por los papás. Y pues gloria a Dios por ello. Pero algo que la iglesia puede hacer las veces que sea posible es celebrar bautismos. Y eso quiere decir que almas nuevas se convierten al Señor. Y eso provoca fiesta en los cielos. Así que ya lo sabe. ¿Quiere que haya fiesta en los cielos? Comparta el amor de Cristo con alguien más. ¿Quiere que no haya fiesta en el cielo? Guarde silencio. Así que ¿cuántos celebran que hay fiesta en el cielo? Así que vamos a seguir así, dicen amén. Bueno, este día, gracias a Dios, están celebrando el Día del Papá todo el mundo, y es una bendición. Y pues yo bien contento, bien feliz, porque oiga, aquí están 2 de mis hijas, y aquí está la culpable de que yo fui papá por primera vez. Hija, y Elitza, ponte de pie, esta es mi bebita. Y la última que selló entre la familia, aquí está también mi hija menor, Timna, ponte de pie por favor. Así que falta mi otra hija y los 2 varones, pero no sabía que iban a estar aquí, y agradezco al Señor que estén aquí, porque nada de esto es ensayado. Aquí está, en la palabra de Dios. Y lo que voy a compartir precisamente en este día es eso, el privilegio que Dios nos da de ser papás. No hay una escuela, nunca la ha habido. A Dios le place meternos en esta escuela de la vida. Y para ser papás hoy en este día, levante la mano los que son papás, no dejen su mano abajo, levántela. Número 1, Dios quiso que fuéramos papás y proveyó la plataforma perfecta
Para ser papá se ocupa una esposa. Y para sellar que somos papás, se ocupan los hijos. Y para que esto funcione, necesitamos al maestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿No se gozan por ello? Dele palmas al Señor, dele palmas porque Él es bueno. Quiero usar esto como introducción. Dios bendiga al pianista. Ahora sí podemos decirle que ya está despedido, ¿verdad? Gloria a Dios por este momento. Hermano Rubén, qué bendición. Ese piano suena como el cielo, ¿verdad? ¿Dicen hermanos? ¿Dicen amén? Dios bendiga a mi hermano Rubén. Y se llama Pérez, pero no es mi hermano en sangre, ¿eh? Somos hermanos en la fe, pero allá un día le voy a preguntar a su papá o al mío qué pasó aquí, porque somos Pérez los dos, ¿verdad? Así que no, es que el baterista ese de por sí solito se anuncia. Ese hace ruido para la gloria del Señor, ¿verdad? Martín, ¿dónde está Martín? Ya se fue, ya está. Dale un redoble y luego te vas a sentar, Martín. Pégale duro. Dios bendiga a Martín. ¿Ven que no necesita la ayuda de la esposa? Si mi esposa no me dice, se me olvida Martín. Así que no toda la culpa la tiene el esposo. Ya no dijeron amén las hermanas, ¿verdad? Bien, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo precioso en este día, y es que algunas doctrinas juzgan el cristianismo por hacer ciertas celebraciones como el Día del Padre, el Día de la Madre, o aún recordar los personajes de la historia que han contribuido a la misma historia. Y en eso encontramos tantos eventos que son de mucho interés. Entonces, algunas doctrinas eliminan esto. Esto no se debe hablar en la iglesia. Es lo que ellos creen. Pero la Biblia me enseña que demos gracias a Dios en todo. ¿Dicen amén? En todo. No todo lo que está fuera de un templo, en la calle, en la esquina, es del mal, es del enemigo, de Satanás, no. Yo por lo personal doy gracias a Dios por mis maestros que me enseñaron a leer y escribir y no eran cristianos. ¿Dicen amén? Doy gracias por el director, que todavía recuerdo su nombre, Héctor Mayoral Osuna. Fue el director que me jaló muchas veces las orejas durante 6 años. No era cristiano. Pero yo aprendí a leer y escribir por toda esa gente. Así que no celebramos los eventos solamente por rellenar huecos, sino porque la Biblia nos enseña a nunca olvidar los favores y misericordias de Dios que nos trae a través de otras personas. ¿Dicen amén? La vida cristiana es una interacción de dos lados, personas y personas. La Biblia está llena de frases como orar los unos por los otros, alentarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. De tal manera que la Biblia, lo que significa que el cristianismo es una interacción donde dos personas, aunque no se conozcan, pueden hablar, pueden tratarse y con respeto sentirse como amigos, como personas, a veces casi familia. ¿Cuántos tienen amigos que son casi familia? ¿Verdad? Y todo ha sido ¿qué? En esa relación. Y si la vida es así misma, y Dios mismo nos enseña, ya que su palabra dice, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Dicen amén? Entonces todo está en la Escritura. Por lo tanto, cristianismo, evangelio, es para las familias. Y todo lo que se escribe en la historia es a través de familias. Así que no nos podemos salir de este globo, de este planeta. Aquí Dios le ha placido darnos escuela en todo con las familias, los unos a los otros. ¿Cuántos se gozan por ellos? Así que de eso quiero compartir con ustedes, ya que la Biblia nos muestra que todo ha sucedido entre familias desde el principio. En el capítulo, quiero ir hasta el principio para hablarles de un personaje que
que todos conocemos en la historia de la Biblia y de hecho representa una familia. Capítulo 7, de hecho el capítulo 6 del verso 9, quiero invitarlos que lo lean durante esta semana como lectura devocional. Génesis capítulo 6 del verso 9 y continúa con el capítulo 7. Apúntenlo solo como tarea. Y es que la Biblia no solamente tenemos que leerla como una historia o como eventos, sino que hay un propósito desde el principio. Y no quise ir hasta Adán, hasta el principio, al huerto del Edén. Ya ahorita estoy hablándoles de otra etapa más adelante y estoy hablándoles de Noé, un personaje que la Biblia lo describe como un hombre que lucha por una vida correcta dentro de una humanidad totalmente echada a perder. Los problemas del mal comportamiento no son modernos. El hablar de vidas desordenadas no es nuevo, siempre ha sido. Por eso se menciona que venimos de una raza caída, de Adán. Pero también es cierto que Dios ha venido y ha traído un segundo Adán para sacarnos de esa raza caída y ponernos en una familia nueva, que quiere decir llevarnos de nuevo al Edén con el propósito principal de Dios, que fuimos creados. Fuimos creados para vivir eternamente y no meternos en problemas. Pero como Adán y Eva se metieron en problemas, nosotros como consecuencia heredamos eso. Y aunque razonamos y entendemos, siempre tendemos a repetir las mismas cosas del error. Pero gracias a Dios que además del primer Adán que falló, el Señor ha preparado un segundo Adán, Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y la historia nos muestra a un personaje, Noé, en un ambiente de conducta difícil, con una esposa y con unos hijos. El hecho de que el hombre se mantiene con una vida diferente, y quiero aclarar esto, ser hombre y mujer temeroso de Dios no es ser mejor que nadie, es ser diferente, nada más. Porque a Dios le importa, todas las personas siempre le han importado. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no tiene preferidos, Él ama al mundo. Entonces, aunque era una generación muy mala en conductas en los días de Noé, lo va a encontrar en ese capítulo 6 de Génesis y continúa con el 7. El Señor viene y tiene una conversación con Noé. No le quiero leer Génesis, porque ya les di la lectura. Lea Génesis 6, capítulo 6, verso 9, capítulo 7, verso 1 en adelante. Pero ahora quiero llevarlos a Hebreos, capítulo 11, donde transcurre todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y Dios le place inspirarle al escritor y recordarle lo que sucedió muchos años atrás, y Hebreos lo sella. Y quiero que lea esto conmigo, capítulo 11, verso 7 de Hebreos, si lo tiene a la mano, y si no, apúntelo por favor. Hebreos 11, 7 dice: por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Está hablando de Noé. Y fue hecho Noé heredero de justicia que viene por la fe. Voy a repetir esto. Y fue hecho Noé heredero de justicia que viene por la fe. Ahora, piensen en esto por favor. Dios habla con Noé, le da un aviso de cosas que aún no se veían, y Noé le cree a Dios. Y Dios le dice: construye esta arca. Y ya conocen la historia, ¿verdad? No les voy a hablar de ese proceso, pero sí recordarles que entre las cosas que no vio Noé, no son las películas que nos enseñan que hombres de piedra y monos andaban ahí. Ese es Hollywood, mentiras.
Lo que le estoy hablando de esos tiempos es gente que desde el más pequeño hasta el más grande tenían la mente corrompida. Pero Dios ve que en medio de todo eso, 500 años de vida, Noé se mantiene con una vida recta. Se mantiene en una conducta que a Dios le agrada. Y entonces Dios habla y le advierte de cosas que van a venir, que no se veían, que Noé mismo no las miraba, perdón. Y para muchos que no saben, lo que no se veía antes era que lloviera. Hoy para usted y para mí es lo más normal que llueva, ¿no es cierto? La Biblia enseña que no llovía. A Dios le placía que de la tierra era regada por un vapor que surgía. Así que cuando el Señor le habla a Noé, Noé le cree a Dios sin cuestionar a Dios. Lo que Dios le dice, lo advierte y de esas cosas que él no veía. Y por esa fe de creerle a Dios, le dan la instrucción y le da las medidas y los materiales. Porque Dios no nos habla al tanteo, ni a ver si entendí o no. Dios es claro en su palabra. ¿Dicen amén? Usted puede encontrar en la Biblia, en diferentes historias, Dios daba instrucciones y además daba la estrategia para hacer las cosas. Ese es nuestro Dios, ¿dicen amén? Y enseguida se lo voy a comprobar con una escritura más gloriosa, de que Él es un personaje para los hombres, puesto que la Biblia lo registra como arquitecto y constructor del universo, ¿dicen amén? Así que ya desde allí, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el Día del Papá? Yo sé que ya muchos tienen la pregunta. Pues agárrese de la silla, santo, porque se me va a desmayar. Porque yo quiero decirle a los padres modernos de hoy que el mejor libro para hablar de padre y madre y de lo que es el núcleo familiar es la historia de Noé. Lo primero que Dios busca es un hombre que le crea a Dios. Es un hombre que sin decir lo que pretende ser o lo que otros crean que él es, simplemente lo vive. Alguien dijo algo que me llamó la atención hace muchos años y me gustó la frase. Dice, habla tan recio lo que haces que lo que dices no lo puedo oír. ¿Entendió? Entonces, cuando Dios ve a un hombre o una mujer que en vez de decir, lo hace, lo vive, agárrate. Eso es la invitación que la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque a tu pariente y vecino le podrás convencer de todo lo que tú quieras hablar. Pero Él conoce. Antes de que digamos la palabra, conoce nuestra condición. ¿Dicen amén? No nos avergüenza, no nos pone en el piso, sino que allí en lo íntimo quiere tratar con nosotros. Dice la Biblia, porque Él conoce la verdad en lo secreto y en lo íntimo nos hace entender sabiduría. Y hoy aquí sentados, sin conocer tu vida personal, nadie de los que estamos aquí, el Espíritu Santo, tu verdad, la mía, viene no para avergonzarnos y hacernos pedazos, sino para hacernos mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta es la lógica de la vida. Alguien conoce algo de ti y lo platica por todos lados. Pero Dios no es así. Dios conoce tu vida y la mía, aunque no se la platiquemos. Pero cuando Él ve una decisión y un momento que cambia la historia, donde somos, como dice la Escritura, prudentes, guardamos silencio y entonces empezamos a escuchar y a ver y a observar, eso hace la diferencia. Por eso hay frases que Dios bendiga a los pensadores. Alguien dice, no hagas lo que toda la gente hace, la gente ordinaria. Haz algo extraordinario, atrévete a hacer algo más. Y está hablando, por supuesto, en un término de mejorar, de crecer. ¿Dice la amén? Y nosotros somos limitados a aprender y ver lo que vemos solamente. Y no es malo, es correcto siempre y cuando escojamos lo mejor.
Pero cuando entendemos el amor de Dios, el poder de Dios, el dominio propio que nos da y nos comportamos para no ser mejores que nadie, sino diferentes, agárrate, es cuando Dios se acerca, cuando Dios viene. Porque dice su palabra, el corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Y entonces viene. Entonces, la Biblia describe mismo cómo este hombre se comporta. Y la palabra clave para él fue advertido de las cosas que no se veían. Y el primer evento que vemos es la lluvia. Un barco jamás se había visto. Hoy se conocía un barco que fue construido con la dirección de un arquitecto, dice amén, el mejor. Los modernos los que hicieron el Titanic se quedaron con la boca abierta porque se les hundió. Cuando comparan el problemita del Titanic y el problemón del arca, 40 días en el agua, dicen, qué tremendo. ¿Cómo fue? Pues la Biblia dice cómo fue y está allí. Qué madera, qué brea había que usarse, qué goma había que ponerle. Todo estaba allí. Dios lo estaba haciendo. Pero quiero llevarlos a una palabra definitiva. Con temor preparó Noé el arca. Es decir, lo que le creyó a Dios, la instrucción que recibió, hizo el alto y creyéndole a Dios, entonces entró en la tarea que nos cuesta tanto, es prepararnos para lo que sigue. ¿Dicen amén? Hay gente que se decide, voy a ir al gimnasio, van. Conozco la mayoría, pronto fracasan. Cuando alguien se ha decidido a prepararse, sabe que eso va a costar, dicen amén. Va a costar. Prepararse, la palabra lo está diciendo, hay que prepararse. ¿En qué? En todo. No quiero ahondar mucho en toda la preparación, pero leemos así a rajatabla la escritura, que es decir, rapidito, pero hay que detenernos y escuche bien lo primero, para que se salvase toda su casa. Ya Dios sabía que la humanidad completa de ese tiempo no quería nada. Pero un hombre hizo la diferencia y le creyó a Dios. Y por eso, aunque la palabra fe no aparece en Génesis, Hebreos la sella a Noé diciendo como un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué fe? Porque fe es una palabra que nos enseña que fe y obras van a la par. Ni una sin la otra no funciona. Tú puedes decir, tengo fe en que yo voy a tomar agua. Voy a tomar agua. Son palabras nada más. Falta la acción. Pero cuando ves el manantial corriendo y corres y metes aunque sea la cachucha, yo estoy tomando agua. ¿Dicen a ver? Es un lenguaje corporal y palabras, las dos. Fe es creerle a Dios, es la demostración de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso mucha gente detiene y para sus proyectos, porque solo expresa palabras que entiende, pero les falta la acción. Fe sin obras es muerta, lo dice el libro de Santiago. Ahora, note una cosa. El principio de la sabiduría, ¿cuál es en el terreno de Dios? Sabiduría, ¿dicen amén? El principio de la sabiduría es temor a Jehová. No es un temor de terror, sino es un temor reverente. Aquí están dos de mis hijas y de chiquillas se han de acordar que había cosas que no deben de hacer. Y si las hacían, aguas, ahí viene papá. Lo que quiero decirle que así nosotros como adultos, aguas que aquí está papá viéndonos. Eso se llama un temor reverente, que no quiero hacer nada que contriste al Espíritu Santo de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, cuando Noé se decide obedeciendo a Dios y se mueve en esa fe, lo primero que pone es con temor, quiere decir temor reverente. Prepara el arca. Y aquí está el panorama completo. En que su casa se salvase.
La Biblia menciona a Noé, su esposa. ¿Cuántos hijos? 3. Punto y aparte. Este fue un asunto de Dios. Dios no juntó a la familia de Noé. Dios habló con Noé. Ahora, Noé, piense por favor, porque no voy a entrar en detalles, venir a platicar con la esposa. Qué problemón. Sí, porque la esposa tiene otras ideas. Y si no, pregúntenle a la mía, aquí está. Puerto Rico contra México, sangre de Cristo. O México contra Puerto Rico, porque ha sido la vida de 45 años. Nos subimos al ring de vez en cuando. Y a veces salgo yo chipotudo, a veces sale Puerto Rico. Pero al final el ganador es Cristo en nuestras vidas. Porque la carne se levanta, pero el Señor nos apachurra. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me pregunta, pastor, ¿y ustedes se enojan? De vez en diario nada más, les digo. Sí, somos seres humanos, dicen amén. Pero con ese temor reverente, seguimos trabajando en el arca. Y por eso no se nos ha hundido el barco. Dele palmas al Señor, dele gracias, porque Él es fiel. ¿Trabajó Noé con su esposa? ¿Ustedes qué creen? ¿Trabajaría con ella? En primer lugar, ella no oyó la voz de Dios, pero él viene y le platica. ¿Cómo estaría la mujer? Así como están ustedes ahorita. Hombre. Y luego posiblemente volteó, porque no hay nombre de la esposa de Noé. Le digo, ¿por qué no hay nombre? Porque le queda bien a todas nuestras esposas el nombre que le pongan. Posiblemente volteó y le dijo a los hijos, ahora sí, ya se deschavetó. Pero hay algo importante. Si Dios describe a Noé, que en ese tiempo era como era, Dios que lo sabe todo, esa mujer no podía ignorar la conducta del esposo que tenía. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí no había problema. Ella creyó también al esposo, no a Dios, al esposo. Y te tengo buenas noticias. Anímate en tu cristianismo, en tu evangelio, compártelo, nomás piensa en esto. Antes de que la gente crea en lo que predicas, la gente necesita creer en ti. Si la gente no cree en ti, no va a creer en lo que tú vienes ofreciendo. Somos portadores de paz, dicen amén. Somos gente que trae una experiencia, porque la palabra de Dios es no solo tenerla como un conocimiento, es aplicarla. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de muchas familias es que han experimentado la palabra y eso cambia las cosas. No se trata de mera información, sino de aplicarla y hacerla un conocimiento, una ciencia. A mí me enseñaron en la escuela que 2 y 2 eran 4. ¿A cuántos les enseñaron eso? Levanten la mano los que estaban. 2 más 2, 4. ¿Cuánto? ¿Verdad que sí todos? Pero fue un conocimiento. Nosotros éramos 14 hijos. 9 hombres, 5 mujeres. Y por muchos años al desayunar nos tocaba un virotito, un bolillo nada más a cada uno. Y ahí andamos batallando a veces. Yo muchas veces me metí el primer bolillo abajo de la pierna sobre la silla. Mamá, no se le escapaba. Aquí falta un bolillo. Y aquí nadie desayuna hasta que aparezca el bolillo que falta. Así que ahí tenía yo que sacarlo, porque si no todos iban a ayunar. ¿Por qué estoy diciendo Porque pasaron los años. Y un día de tantos, mamá dijo, estos 2 panes son para ti. Así que ahora dije, 1 y 1 son 2, gloria a Dios, presta para acá. Es decir, hasta que lo experimenta, se hace una ciencia. Y estoy hablando de cosas naturales. Pero hoy por hoy tantos cristianos sabemos que es una bendición experimentar que se cumple la palabra. ¿Dicen amén? Una cosa es tener 2 más 2 son 4, oírlo y repetirlo. Otra cosa es mirarlo y aquí tener 2 cosas. Tú ponle 2 mangos, 2 sandías, lo que tú quieras. Ciencia es comprobarlo. ¿Cuántos dicen amén? Así que dentro del mismo fundamento familiar, Dios va dándonos clase. Noé trabajó con la esposa, logró
no por muy listo, pero por el testimonio que ya Dios estaba dando de Noé, de quién era. Así que a la mujer no le quedó más remedio que creerle. Segunda área, los hijos. Los hijos creyeron. Y estoy hablando donde empieza una construcción bajo un arquitecto precioso y el trabajo de un hombre es apreciado por una esposa. Y luego el esposo y la esposa ahora tienen una tarea con los hijos. Y los hijos se unen a la tarea y gózate. Aquí la Biblia dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No dice parte de su casa se salvase. En esa oferta de Dios y en esa bendición de oportunidad de escape del fin de aquel tiempo, el Señor da la instrucción del arca, Noé le cree, la mujer le cree, ganan a los hijos, y estoy hablando de una tarea en conjunto de mujer y esposo, trabajando con los hijos, y luego como si fuera poco, se enamoran los escuincles, y pues hasta las nueras se ganan para Dios. ¿Está viendo el panorama junto conmigo? Escúcheme bien, la gente de ese tiempo se perdió y solo en el arca se salvó esta familia. Pastor, pero aquí no aparece la palabra padre. No aparece la palabra padre. Pero fue un hombre, padre de familia, que le creyó a Dios. ¿Dicen amén? Ahora tiene usted idea, para Noé la tarea, convencer a la esposa, convencer a los hijos y luego convencer a las nueras. Se salvó la casa completa. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo parte de un punto principal. La diferencia la hace que un hombre y una mujer le crean a Dios y se dediquen a su tarea. Y cuando sucede esto, sorpréndete. La misericordia de Dios. Esa diferencia la marcó Noé. Y por esa fe condenó al mundo de entonces. Y la Biblia nos dice claramente, se acabó las generaciones de ese tiempo. Y sobrevivió en el arca 8 personas. Y ahí empieza otra historia. Así que solo te estoy hablando de Noé. Noé representa esos padres naturales, temporales, el padre tuyo y el mío. Yo estaba considerando ayer, pensando que el pastor Víctor, nuestro pastor general, y su servidor, y no sé cuántos más, estamos huérfanos. Mi madre ya se me fue, mi padre también. Estaba considerando al hermano Víctor, también se le fue a su mami, se le fue a su papi. O sea que aquí somos pastores de estos ministerios huérfanos. Entonces, como que el área de padres naturales, temporales, hablando, el mío que ya se fue, Dios lo cubrió. Pero por si fuera poco, Salmo 68. Si quiere apuntarlo, Salmo 68, verso 5. Hoy por hoy yo no soy papá nada más, ahora soy papá y soy abuelo, soy tío, soy vecino, tantos títulos. Pero el que no me gusta es que soy huérfano, físicamente. Hija Yelitza, mi hija mayor, ¿habías pensado que estoy huérfano, hija? Está huérfano físicamente. Ah, pero qué glorioso en la palabra. Nada se le escapó al Señor. Dice que nuestro Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando la vida me quiere sorprender, el Señor entra con su palabra por cualquier área y nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Escritura que nosotros no somos de los que retroceden,
sino vamos hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Quiere apuntarlo? El famoso Padre Nuestro que muchos conocen está en el capítulo 6, verso 9. Y lo primero que declara es eso, que se establece que tenemos un Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estableciendo desde un principio. Ahora estoy hablando de que no podemos dañarnos la vida pensando en que se murió papá, se murió mamá, se me murió un ser querido, sino que todas las áreas de nuestra vida sentimental, emocional, están cubiertas por este Padre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y el que la Biblia declara como nuestro Padre, nuestro, noten la palabra, Padre nuestro. La palabra posesión, nuestro, es un verbo activo presente. No, Padre que será nuestro. Padre que tal vez sea mi Padre. No. Padre nuestro. Una declaración, dicen amén, de posesión. ¿Cuántos tienen este Padre? ¿Dicen amén? Entonces, por el área que realmente batallamos más es en el ejemplo de Noé, en la parte humana física, donde la historia se repite. Hoy por hoy, aquí, en estas bancas y en la distancia, hay muchos Noés, padres de familia, que todavía están construyendo sus arcas. ¿Dicen amén? Y no se cansen. No va a ser fácil. Primero, creerle a Dios. Segundo, no vamos a pasar a un lecho de rosas. Entrar en el arca es estar en tormenta, en tempestades, estar en el mar. ¿Cuántos dicen amén? Es donde si te sales del arca, sucumbes, es decir, muerte segura. ¿Cuánto tiempo va a durar la tormenta? ¿Cuánto tiempo va a durar la situación que nos anega? ¿Un día, 2 días, 3 días, meses, 1 año? Yo no lo sé. Yo por lo menos pasé 20 años con una tormenta con mi hijo en prisión. Y no solo yo, mi esposa, mis hijos. La vida nos sacude. Lo he dicho y lo voy a repetir siempre, porque es un milagro de Dios. Muchas veces lo repetí en este público. Un día mi hijo va a salir, un día va a estar aquí. Y Dios me concedió, aquí está. Tenemos que declarar y creerle a Dios. Sí, el arca no es un lecho de rosas. Cristo no es la ausencia de problemas. El amar a Dios no es que todo va a estar bien. No, el amar a Dios es que estamos seguros en el arca. Y no importa la tormenta ni los días que dure, hay tierra firme para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que continuar allí. Con mucho respeto me refiero a muchos presentes. Y mis respetos para esos momentos de tormenta. Noé fue advertido de cosas que no se veían. Tú y yo también. Cosas que no se veían en nuestras familias han sucedido. Cosas que no pensábamos que iban a estar en el mundo están y las estamos viendo. Pero fuimos advertidos. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, dijo el Señor. Yo he vencido y vosotros también venceréis. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que hagamos nuestra tarea. Abraham, el hombre que Dios escogió de pura gracia, le dijo que lo haría padre de muchedumbre de gente. Y le dio promesa de su descendencia. Y que de él saldrían reyes, de él saldrían naciones. Y ha sucedido y sigue sucediendo. Porque en Abraham no solamente la bendición alcanzó a todos los hebreos, pero por la conducta y el temor a Dios de ese hombre y la fe, que fue procesado y cometió errores al principio, pero llegó en su punto final y hoy por hoy, hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Si no lo sabías, somos descendientes de Abraham adoptados en Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Y por la fe. Ahora bien, para que Abraham pudiera recibir lo que Dios le promete, número 1, Abraham obedeció a la voz de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dice, y salió Abraham al lugar donde recibió la herencia.
Y aun cuando recibió la herencia de la tierra prometida, note por favor esto, vivió en tierra de Canaán como extranjero. Abraham no perdió el cuidado de aferrarse, mi casa, mi terreno, mis hectáreas, mi rancho, mi ciudad, nada. Abraham se concretó a que disfrutó la vida en tierra de Canaán, pero nunca menguó su relación con Dios. Y la Escritura nos muestra que ahí mismo Dios le honró porque no se aferró, vivió como peregrino. Y la Biblia declara, porque esperaba la ciudad con fundamentos. Tú y yo hablamos de que una casita nuestra le ponemos ahí unos cimientitos. Hoy la ley permite que algunas casas así de hondo nada más, los cimientos así de anchitos, y construyes tu casa y todo está bien. Pero ¿sabes qué me asombra de esta palabra? Dice que esperaba la ciudad con fundamentos, no un cimiento, muchos fundamentos. Y declara que el arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios mismo. ¿Qué es lo que tú y yo estamos esperando? ¿No es la venida de Cristo? Si morimos en el Señor, gloria a su nombre. Si nos permite ser arrebatados, gloria a su nombre. Pero estamos hablando de una ciudad nueva que Dios tiene. Dice la Biblia. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, yo quiero darle las escrituras, quiero darle algunas escrituras para que las lea en casa. Allí mismo, en el capítulo 11 de Hebreos, a partir del verso 8, le voy a leer unos versos, pero usted en casa lee toda la escritura. Dice, por la fe Abraham obedeció y salió al lugar para recibir herencia. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué razón estoy mencionando el padre temporal, el padre físico, como Noé? Y que no es el único. En la Escritura vemos muchos hombres y mujeres de Dios que tiene que ver con nuestra vida de todos los días, de los años, nuestros seres queridos, amados. Pero además te quiero mostrar que en Abraham se vislumbra lo que tú y yo gozamos hoy, un Padre eterno, un Padre celestial. Porque Abraham es el padre de la fe, es decir, nos llevó al terreno espiritual, mientras que Noé nos enseña a comportarnos como hombres y mujeres físicos, naturales, dicen amén, creyéndole a Dios. Y Abraham representa el hombre, la mujer espiritual, donde nos da un horizonte mucho más amplio para agradecer al Señor. Hablamos del Padre nuestro, pero la Biblia declara que nuestro Padre es Dios, Jehová de los ejércitos. Cuando el apóstol Pablo le dice a los hijos, hijos, obedecer a vuestros padres, es una tarea, es una orden, hijos, obedecer a los padres. Pero por otro lado nos dice a los padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces es una tarea de ambos lados. ¿Dicen amén? Noé trabajó con la esposa, trabajó con los hijos y trabajó con las nueras. Lo que Dios quiere es bendecir a todas las familias de la tierra. Se lo prometió a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. Quiero hacer algo en esta tarde. Y que celebremos juntos, quizás como nunca o por primera vez, que se vale celebrar el Día de los Padres. Se vale, porque Dios es el que nos ha dado la vida. Dios ha creído en ti y en mí al darnos una esposa, unos hijos. Cuando el Señor dice, bendito el fruto de tu vientre, la mujer, es que la Biblia declara que los hijos son bendición de Dios. Por lo tanto, quien está a tu lado como tus hijos, si están presentes o en la distancia, tus hijos son benditos.
No llegaron de la ocurrencia ni porque faltó la píldora o la inyección. Están aquí porque Dios cierra la matriz y Dios abre la matriz. Y para darnos una tarea a los padres. Somos tú y yo los padres que aprendemos a ser padres creando a nuestros hijos. Esa es la verdadera escuela. Yo quiero invitar en esta tarde que al igual que Noé hagamos nuestra tarea y que le demos gracias a Dios que nos provee la herramienta, una esposa y unos hijos, si no, no fuéramos padres este día. Yo quiero invitar a mi esposa que pase de este lado, mi hija si puede por favor, porque para yo ser papá y abuelo hoy, Dios proveyó mi compañera y luego mis hijos. Al hacer esto, yo quiero invitar a varias familias, aunque esté uno miembro de la familia, aunque esté el papá con los hijos, aunque los hijos estén en la clase, cualquier papá, póngase de pie ahí donde está. Si reconoce que esta no es la celebración solo de nosotros, es porque Dios nos ha rodeado. El día que recibí a mi hija mayor, ella es mi hija primogénita, me di cuenta de la responsabilidad que tenía. No lo creía. La vida me cambió. Y he venido en un proceso y todavía no termino de aprender. ¿Cuántos papás seguimos aprendiendo todavía hoy? Así como estamos, y hermanos en la distancia, los que están conectados, yo quiero recordarte que si eres padre de familia y te pasa lo mismo que a mí y a otros siervos, que somos huérfanos, recuerda, hubo un tiempo de bendición, pero ahora la palabra nos dice que tenemos un Padre eterno. El Padre temporal se va. Ahora, los hijos que todos tienen sus padres aquí, o los padres que tienen sus hijos, dele gracias a Dios porque puede celebrar no solo una vez al año, sino todos los días que Dios creyó y nos permite ser padres de familia. ¿Dicen amén? Inclinen su rostro. Las familias que están juntas, acérquense, denle gracias a Dios, celebren la vida. Celebren la vida. Yo la celebro con mi esposa, con mi hija, representando a todos mis hijos. Porque sin esto no puedo ser papá. Sería un título. Pero hace 45 años llegó esta bebé. Ya te puse de más, hija. ¿Son 45? Al rato me reclama, dice. La edad no se dice, ¿verdad? 44. Pero ha sido una escuela gloriosa, dicen amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Piensa en tus hijos, piensa en lo que Dios te ha dado. Esposas, sean como la esposa de Noé, únanse al trabajo con el esposo. Hijos, únanse al trabajo con sus padres. El impacto que causa de una familia unida, reconociendo que todos estamos trabajando y que todos estamos en ese barco, en el arca. Hoy más que un arca de madera, es el arca Cristo Jesús. Estamos en el lugar correcto y allí Dios nos va a ir formando a todos. Dele gracias en esta tarde. Padre, te damos gracias. Señor, bendigo tu nombre porque en tu palabra está nuestra vida, el proceso de nuestra vida, con personajes. Por eso tu palabra nos aclara todo lo que antes escribió. Es para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, pero también para nuestra consolación. Señor, yo en este día pido tu bendición sobre todos los padres de familia. Gracias por todo lo que has dado alrededor de su vida. Algunos ya con hijos, con nietos. Pero gracias porque celebramos que este lugar de privilegio tú nos lo has dado. Queremos agradecerte, Señor, y seguir trabajando en él para honrar tu palabra, obedecer y movernos en la dirección que tenemos que movernos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti damos la honra y la gloria.
Dios bendiga a todas las familias. ¿Cuántos reciben esta palabra en este día, hermanos? Quiero invitarlos a mantenerse allí agradecidos siempre con el Señor. Mientras no perdamos el blanco que es mejorarnos cada día y entender lo que significa la familia, que es una bendición, Dios nos va a bendecir. Nuestra tarea es grande, todavía no termina. Yo pensaba que cuando mis hijos crecieran, se casaran, ya terminó. No, resulta que me trajeron nietos y ahora la historia sigue. Mi trabajo ya no es directo con los nietos, pero de vez en cuando el Señor nos vuelve a meter para hacer bendición a nuestra descendencia. ¿Dicen amén? Este es evangelio. Hermanos, para esto es la palabra de Dios, para familias. Nunca va a cambiar esto. El mundo va a seguir con cosas nuevas y modernas y todo. Su palabra sigue siendo la misma, tiene poder y es efectiva para bendecir la familia. Inclinamos nuestro rostro para ser despedidos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada familia, por cada esposa, por los hijos, los nietos. Que puedan disfrutar este día, Señor, pero con una conciencia de gratitud. Porque cuando vemos la tarea de ser papá, no es nada fácil. Así como hace días hablábamos, celebrábamos el Día de Mamá. Hablábamos de tantas actividades, tareas que les has dado. También así, los esposos tenemos responsabilidades. Gracias, Señor, por darnos una esposa comprensiva, por darnos una compañera que ha trabajado a la par nuestra, donde juntos estamos desarrollando nuestra familia, nuestros hijos. Y aún estamos llevando tu palabra, tu bendición a nuestros nietos, con ese mensaje de paz, de amor, de bendición, que es tu palabra. Gracias porque tu palabra no son dictaduras, Señor, no son órdenes tiranas. Gracias porque nuestra familia es un ambiente de paz, de amor, basado en tu palabra. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y no se los olvide, el miércoles nuevamente estamos por los medios y sigamos orando los unos por los otros. Solo quiero que se lleven esta necesidad, por favor. En este momento hay un primo hermano mío aquí en Murrieta, en un hospital. Quiero que pedirles que oren por él. Allá en su casa se llama Josué Pérez Rosas. Así que oremos por él, que el Señor le dé la victoria. Anoche hablaba con su familia y hoy espero tener noticias. Es primo hermano. En mi familia, mi padre y mi tío fueron los únicos dos hermanos y por lo tanto, esto es lo que tenemos. Es mi primo hermano, hijo del único padre de mi hermano, de mi papá. Así que no se les olvide, Josué Pérez Rosas. Oren al Señor, dicen amén. ¿Se dan cuenta qué bendición es contar con la familia de Dios? Gócense con esta cobertura. Dios les bendiga.